Aquí estamos, un día más, en este periódico digital de La Palma, el de ustedes, no me canso de decirlo. Que les agradecemos, por cierto, los comentarios, que les agradecemos que nos sigan, que les agradecemos que nos manden sus artículos, sus opiniones, sus vídeos. Ya saben, cualquier cosa, siempre y cuando tenga un poco, mantenga el respeto necesario, los vamos a publicar y los vamos a hablar de ellos y los vamos a comentar. Aporten los temas de los que quieran hablar. No hay ningún problema. Estaremos ahí porque estamos para eso, para ustedes. En el día de hoy nos acompaña Nieves Lady Barreto, consejera del Cabildo de La Palma y diputada regional de Coalición Canaria. Bienvenida, Palmeros, como siempre. Muchas gracias a ti. Hacía un tiempo y ahora que no venías, ¿eh? Y hace tiempito, sí. Sí, o sea, me está fallando. A ver, Nieves, estamos en una precampaña animada, cuando menos, ¿eh? Desgraciadamente animada, porque los motivos, la verdad, es que no son para estar contentos. Hay muchos temas. Si quieres, empezamos por el caso mediador, que además la próxima semana creo que hay pleno en el Parlamento, un monográfico. El martes. El martes. Bien. No es un tema alegre, sea quien sea, no es bueno. ¿Qué opinión te merece? Porque claro, hay una parte que yo, y permítame que sea un poco malo, donde en algunas declaraciones del señor Navarro, el mediador, ha hablado de que ha venido a La Palma. O sea, no sé yo hasta dónde llegará esto. ¿Qué piensas sobre el tema, Nieves? Bueno, yo de que ha venido a La Palma lo he oído igual que lo he oído, pues me imagino que la inmensa mayoría de las personas que han oído de este caso por los medios de comunicación, pero no se ha concretado en nada más. Vamos a ver, yo creo que esto es un tema que se lleva en los tribunales y es donde se tiene que llevar. Yo nunca he creído en judicializar la política. Hace escasamente 2 días tenemos el mejor ejemplo de por qué no hay que judicializar la política y es el archivo de la segunda causa contra Fernando Clavijo. No olvidemos que Fernando Clavijo empezó en 2014 con una denuncia, en ese caso del caso Grúas de Santiago Pérez, que era miembro del Partido Socialista, pero también apoyada por Nueva Canaria y Podemos, que tuvo una batalla judicial hasta el 2020, 6 años de batalla judicial para que al final el tribunal concluyera que no había nada a lo que agarrarse y que no tenía ninguna culpa en ese sentido, una vez que pasan las elecciones de 2019 y que se forma gobierno con una alternativa en la que él no podía estar, porque precisamente lo vetaron por estar imputado en un caso. Una vez que se cierra ese caso Grúas, la misma persona, hoy miembro del Partido Socialista y además senador por la Comunidad Autónoma del Partido Socialista, por lo tanto, nombrado por su secretario general, Ángel Víctor Torres, denuncia a Fernando Clavijo otra vez en el caso Reparos, que finalmente hace escasamente 2 días el Tribunal Supremo ni siquiera lo llamó a declarar porque dio por cerrado el caso por no haber causa, es decir, porque no había nada. Bueno, ese es el mejor ejemplo y el más reciente de que la política es la política y los tribunales son los tribunales. Y las cosas no hay que judicializarlas. Al final el caso mediador, que es un caso que está en el que hay 5 o 6 delitos que se están cuestionando, que es un caso de corrupción y además vinculado a asuntos privados y de la vida privada de las personas que podemos considerar repugnantes, como se han dedicado a decir los ministros del gobierno de Pedro Sánchez, que podemos considerar que no son los adecuados, pero que tendrán que dirimirse en la parte privada y lo otro en la parte judicial. Yo sí creo, y lo hemos dicho desde nuestro grupo parlamentario, nosotros al día siguiente de estallar este caso pedimos una comparecencia del presidente del gobierno para que explicara hasta qué punto podía haber una intervención de ese mediador en expedientes de la Consejería de Agricultura y especialmente en el tema ganadería, pero eso ha saltado ahora al tema de medio ambiente, al tema de la Dirección General de Energía, ha saltado al tema de sanidad. Bueno, alguien tiene que dar explicaciones desde el punto de vista político para dejar claro que se salvaguardan los procedimientos administrativos del gobierno y que se salvaguarda la institución. Eso no se ha producido, finalmente se va a conseguir que el martes se explique cuál es la situación dentro del gobierno, pero yo sí creo que ha faltado alguien que salga a hablar de responsabilidades políticas. Y solo de responsabilidades políticas, la parte judicial toca a quien toca. Creo que el gobierno ha reaccionado tarde. Además ha reaccionado el presidente del gobierno, las primeras declaraciones que hace son casi 5 días después, para hacerlas con una pregunta, eso de, ¿creen ustedes que si yo lo hubiera sabido, no hubiera ido a la justicia? Pues mire usted, se le supone que sí, sea usted presidente del gobierno, sea usted carnicero o peón de una obra, si usted es conocedor de un delito, irá a la justicia, ¿no? Pero esa no es la contundencia con la que tiene que salir un presidente del gobierno de una comunidad autónoma, que por encima de su persona y por encima del partido tiene que salvaguardar la institución. Hay que salir con contundencia, hay que salir a decir que se va a investigar hasta el último papel de esa consejería y de todas las consejerías del gobierno, que se va a colaborar con la justicia y que se van a aclarar los hechos. Pero es que eso no ha pasado, Jorge.
y cuando nuestro grupo parlamentario pide por escrito todos los informes y todos los expedientes de la consejería desde 2019 en adelante, el gobierno anuncia al día siguiente que va a encargar una auditoría. Es decir, ha ido a remolque. Y esto yo creo que no es la manera de actuar de un gobierno que lo que quiere es de verdad ser transparente y salvaguardar la institución. Por eso yo espero que el martes en el Pleno del Parlamento el presidente sea lo suficientemente contundente como para aclarar todos los tipos de dudas y dejar claro que va a llegar hasta el último minuto en cuanto a responsabilidades políticas, porque es lo que tenemos que hacer. Y luego la parte judicial que camine lo que tenga que caminar, que esto hemos visto estos días, que además está implicado está relacionado con otro caso en Madrid, con la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Bueno, eso que lleve los derroteros que tenga que llevar. ¿Debería haber dimitido o deberían haber cesado por comisión o por omisión, da igual, a la consejera de Agricultura, Alicia Van Ostende? Bueno, yo creo que en ese caso el presidente Ángel Víctor Torres tendría que tener la información suficiente para saber qué decisión tomar para salvaguardar la consejería. En esto quiero ser muy clara. Yo creo que ya todo el que ha seguido un poquito este caso sabe que el cese del director general de Ganadería en verano pasado, cuando se produce es porque tienen conocimiento de la trama de corrupción que había. Esto no es, y más sabiendo que un gobierno al que le ha costado tanto cesar en determinadas áreas a personas que no estaban funcionando, no cesa por arte de magia a alguien. Está relacionado, muy bien. Llegados a ese punto, yo creo que lo que tenía que haber encargado el gobierno para salvaguardar la imagen del gobierno y de las personas era un informe interno urgente para saber qué es lo que pasaba. El informe que se encarga lo que decía era que no había daño al patrimonio del gobierno. ¿Y eso cómo lo pueden saber si el tribunal no ha dicho nada? Que eso es muy contradictorio. Eso creo que tenía que haberse hecho así. Y si tenían alguna duda, pues cesar a quien haya que cesar, sea consejero o sea consejero. Ahora, también quiero decir que lo que no podemos pretender es que la consejera cese o dimita por las golferías que cometen 2 o 3 personas, en este caso hombres del Partido Socialista de Fuerteventura, que deciden en su vida privada hacer lo que quieran utilizando el cargo. Pues mire, no. Yo creo que en este caso, a ella, que es mujer, no se le puede exigir que responda por las golferías de 2 o 3. Ahora bien, por su actuación dentro de la consejería, por no saber si el mediador estaba allí o no, y se está diciendo que al final, ella en el Parlamento de Canarias dijo que no tenía despacho, pero hay pruebas de que el señor tenía un despacho allí, y cada vez salen más, por decir que no lo vio cuando todo el mundo lo veía allí dentro. Oiga, por eso hay que exigir todas las responsabilidades, pero por eso, no por lo otro, porque de las golferías de los demás que responda al que le toca. Tú has sido consejera del Gobierno de Canarias. ¿Es tan complicado manejar una consejería, o sea, controlarla de alguna forma? ¿Es tan complicado? Hombre, es complicada la parte de estar al día en lo que pasa hoy en todas las áreas de tu consejería. A veces es complicado, pero si no estás hoy y no te enteras hoy, te vas a enterar como mucho pasado mañana. Vale. ¿Es posible que una persona externa a tu consejería, que además está dentro de tu gabinete, es decir, en los despachos, en torno a los despachos del director general, viceconsejero y consejera, está allí, se siente en un despacho y tú no te enteres? Yo creo que no, Jorge, es imposible. Y es imposible porque entras por la misma puerta, sales por la misma puerta, estás en la misma planta, en algún momento te has tenido que levantar para ir al despacho del director general o de tu jefe de gabinete o de la chica que es jurista. De Has tenido durante 4 años, casi 4 años, es imposible que no te hayas enterado. Ahora bien, saber hoy lo que está pasando hoy, pues a lo mejor hay cosas que te enteras mañana o pasado, pero yo creo que ha habido, eso es mi opinión, creo que ha habido una falta de estar detrás de los asuntos y de gestión, independientemente de lo demás que se pueda demostrar. Eso sí lo creo, porque hay cosas de las que te tienes que enterar, es que aunque no quieras te enteras. Bueno, vamos a dar un pequeño salto, si te parece bien. Vamos a venirnos a La Palma, aunque vamos a tener ramificaciones con el Gobierno de Canarias también. De esto no habíamos hablado tú y yo, porque no nos habíamos visto. La actitud de Chano Franquis con la carretera de la costa. O sea, yo me lavo las manos, y entiéndanse ustedes, vamos a ver, políticamente, y ya lo he dicho en más de una ocasión, políticamente parece una decisión salomónica, magnífica para él, evidentemente. Prácticamente no la entiendo, porque si gobiernas tienes responsabilidad y tienes que cumplir con la responsabilidad. Y si no te vas a tu casa, que no pasa nada tampoco, que vendrá otro. ¿Qué te parece esa decisión de involucrar, para que nos peleemos todos con todos? Porque tampoco tengo nada claro que tiene que ver, por ejemplo, el Ayuntamiento del Paso o de Los Llanos, con la carretera de la costa, pero bueno, en fin. Bueno, yo creo que lo que ha hecho el consejero es
cuando vio que la presión otra vez de la plataforma y de las instituciones empezó a subir un poquito en torno a la carretera, lo que hizo fue tirar un balón y decir jueguen un ratito hasta que pasen las elecciones. Es lo que creo que ha hecho. Yo tuve ocasión de hablar de este tema con el Parlamento, me decía que era una decisión muy difícil. Bueno, pero es que la tiene que tomar el gobierno. No la puede tomar ninguna otra institución, el competente es el gobierno. Hombre, hubiera estado bien que antes de ponerla en marcha pues hubiera planteado lo mismo, ¿no? A priori. En la primera parte, en la primera fase. Yo creo que lo que han hecho es jugar para que pasen las elecciones y después ya se verá qué se hace. En esto siempre hemos sido muy claros desde nuestra formación política. Nosotros queremos que haya carretera, pero no la queremos dentro de los barrios. ¿Hay alternativas? No me cabe duda. Mientras haya territorio, hay alternativas. Lo que hay es que buscar la alternativa correcta. No vale que el gobierno diga que es que no hay alternativa, que la única alternativa es por los barrios. Pues mire usted, no, hay más territorio, ¿no? Se podrán hacer alternativas. Yo en eso siempre hemos apoyado a la plataforma desde el minuto cero y creo que hemos sido muy claros. Ahora bien, es el gobierno que tiene que tomar las decisiones. Yo no entiendo que ningún ayuntamiento tenga que llevar una moción o tomar una decisión en pleno de algo que no le compete. Y en eso yo se lo proponía también al Cabildo. Oiga, nosotros no tenemos que decidir como institución insular, se lo decía en el último pleno tanto el presidente como el vicepresidente sobre este asunto. Podremos decirle al gobierno, oiga usted, lo que no queremos es que pase por aquí, pero búsquese usted la vida que para esos gobiernos, para eso tienen los técnicos, para eso tienen la competencia y para eso tiene el presupuesto. Y creo que lo que han hecho es jugar. Al ver que otra vez la plataforma llevaba ya varias semanas en los medios de comunicación diciendo que el gobierno no estaba cumpliendo con lo prometido, que era que iba a poner una alternativa sobre la mesa, pues han dicho, uy, ahí está mayo, vamos a darle para adelante a este tema y ya ganaremos tiempo. Mira, para seguir un poco con las carreteras y después ya pasar a otra cosa, llámame mal pensado, ¿vale? Que no te digo que no, bien, vale, lo soy. Pero ¿no es curioso que en este transcurso de comunicaciones con las zonas de la isla tengamos el problema que tenemos con la carretera de la costa? Se haya hecho la carretera a la Laguna de las Norias, que era necesaria, nadie lo niega, además se ha hecho en un tiempo récord, eso es impepinable. También la conexión con las Manchas, todo eso perfecto. Pero, ¿por qué nos hemos olvidado todos de la LP2? Porque nadie la nombra. Es que me resulta bastante curioso. No lo sé, vamos a ver. Ahí tiene, yo tampoco lo entiendo, Jorge, y es algo que le hemos reclamado al consejero, a Chano Franqui, en muchas ocasiones. Lo he hecho, bueno, me pongo yo primero, lo he hecho yo, lo he hecho el alcalde del Paso, lo hemos reclamado, yo lo he llevado para que el Cabildo exija también eso en plenos del Cabildo. No lo sé, a mí me han dado explicaciones que son muy contradictorias, porque desde abril del año pasado, que lo llevé por primera vez al Parlamento, al consejero, me decía que es que eso mínimo 5 años por la temperatura. Luego me decía que hay otras infraestructuras más importantes. Luego en el Cabildo me decían que esa carretera no iba a salir antes de que se terminara la de la Laguna de las Norias. Al final no hay una respuesta única para saber el por qué no. Yo no lo entiendo tampoco. Al final alguien una vez en una conversación decía, alguien del gobierno de Canarias quiero decir, en una conversación privada decía que es que como la otra se hizo por emergencia y la de la costa también, hasta que eso no acabe no se puede hacer la otra, porque si no aquello la de emergencia decae. No lo sé, Jorge. Yo lo que sé es que la LP2 es fundamental para el eje central de la isla, para el desarrollo de Fuencaliente, para comunicar las comarcas de esta zona con la otra, independientemente de que está la carretera de la Laguna de las Norias. Y lo que no podemos es olvidarla. Y si no puede hacerse la carretera, como estamos haciendo ahora la de la costa, pues hagamos un tema por encima de la lava, hagamos un tema un poco más abajo, hagamos la obra que haya que hacer para abrirla. Eso es lo que le hemos planteado al consejero. Y el consejero ya sobre el tema de la temperatura no nos ha dicho nada más. La última vez que le pregunté no me respondió por la temperatura. Ahora no sabemos por qué no se hace, pero desde luego hay que hacerla. Igual que Jorge, él justificaba el tema de la carretera a la costa con la nueva línea de infraestructuras que había que hacer en la isla, y ahí metía la circunvalación del Paso, la conexión con Tijaraf, etcétera. Bueno, pues es que hay que abordarlo todo. Es decir, si ahora es el momento, si es el momento de abordar la carretera a la costa, si es el momento de que el convenio de carreteras, que ahora se incluso ha aprobado, ya se ha ingresado la sentencia esa histórica que estaba ahí que no ingresaban, si el dinero está, bueno, pues vamos a hacer una planificación en conjunto, no parches. La carretera a la costa está muy bien, pero si no conectamos con la circunvalación del Paso, si no conectamos con la conexión de la comarca oeste de la isla, tampoco nos va a servir para todo lo que queremos hacer. Entonces, vamos a abordarlo esto en serio. Y yo le decía en el Parlamento que contaba con nuestro apoyo para abordar las infraestructuras viarias que había que hacer en la isla. Apoyo que cuando aquí se quiso hacer eso en alguna ocasión, pues no tuvimos, pero es que da igual, es importante para La Palma. Lo que hay es que hacerlo. Yo no les veo mucha intención ahora mismo.
pero yo creo que no podemos perder, mayo está ahí, son las elecciones y sabemos que ahora no va a pasar nada más, pero a partir de mayo no podemos perder la ocasión de abordar de manera integral el cierre de las infraestructuras viarias de La Palma. Mira, como ya te digo, como hacía tiempo que no hablábamos, hay muchos temas que me pasan por la mente. Reconstrucción de La Palma. Bien. Los borradores que ha traído el consejero Balbuena, que se ha reunido con la gente, que eso es indudable, que ha tenido una paciencia magnífica, que es la primera vez que se está haciendo algo de esta manera. Oye, y eso hay que aplaudirlo, que ya no sé si va el séptimo borrador o demás, pero es necesario, porque es la base, es necesario expropiarle terreno a los que han perdido mucho para dárselo a otro, o se puede buscar una solución mejor. Bueno, yo creo que son borradores y hay que hablarlo con cautela porque son borradores y creo además que deben seguir siendo borradores en tanto no se llegue a un acuerdo que sea satisfactorio por lo menos para la mayoría, para los intereses de la mayoría. Vamos a ver, hay una cosa del borrador de transición ecológica, el que lidera el consejero Balbuena, que no termino de entender. Ese tema de que ahora, estamos hablando específicamente del tema de los llanos, porque es el que más problema tiene con el tema del suelo, sabiendo que los llanos tenían el plan del 87, creo que recordar, zonas residenciales que no se han desarrollado, esas desaparecen del decreto y de repente el decreto se centra en algunas zonas en las que hay producción, por ejemplo, platanera. En el tema de Triana hay producción platanera. Que ahí se plantee que eso va a ser residencial, sí, o lo vendes o te lo expropiamos, ya veremos al precio, y a partir de ahí, o bien te quedas tú, si lo cedes y lo vendes con el 40% y el 60% lo quedo para casas, oye, el suelo de las casas hay que buscarlo donde sea, pero es que hay suelo para casas. Pero es que por eso, ¿no sería más fácil? Lo que no podemos hacer es cargarnos la parte de la economía de la que come parte de la gente que no está afectada o totalmente afectada, para ahora crear otro problema añadido. Yo eso no lo entiendo, yo espero que eso se corrija, ya que estamos en un borrador, sé que hay mucha gente que lo ha planteado, yo espero que eso se corrija y que al final no se vaya a aprobar de esa manera. Porque además es que hay suelos, hay zonas residenciales marcadas que no se han desarrollado y además hay muchas, se puede utilizar esas más las nuevas que se puedan crear para poder dar solución al tema residencial. Lo mismo que creo que el decreto debería aprobarse independientemente por municipios, porque no todos los municipios tienen problemas comunes, pero no todos los demás problemas son iguales. Y deberían aprobarse un decreto para Tazacorte, uno para Los Llanos y uno para El Paso. De manera que uno no limita al otro. Yo creo que eso sería fundamental y además daríamos más seguridad jurídica para que el decreto, si al final tiene algún problema, pues no caiga todo, sino a lo mejor podíamos hacer, oye, pues toca el tema del comercio, pero no toca el tema de las residencias, vale, y eso se salva. Vale. Creo que eso es fundamental. Y con el otro decreto, el agrario, nosotros seguimos planteando lo mismo desde el minuto cero que conocimos el tema de la propuesta de la finca común. Yo creo que lo de la finca comunitaria, que puede ser una idea buena, se ha empañado por el retraso que lleva. Claro. Vamos a ver, nosotros no hemos dicho que no a tener un sistema común de entradas, de carreteras, de infraestructura viaria, de tecnología, perfecto. A la división, a todo eso que queramos, muy bien, pero tú no puedes esperar que las personas estén 10 o 14 años esperando a tener una finca sembrada. Eso no se puede permitir. Yo creo que la finca común hay que combinarla con 3 sistemas, y es lo que hemos defendido. Oye, el que no quiera hacer nada sino esperar a que le den la finca, muy bien, el gobierno la hace. El que no quiera sino hacerla ya, oiga, déle usted la facilidad a esa persona, en lugar de usted gobierno utilizar el dinero que va a utilizar para eso, facilite a la persona con la valoración ya hecha por el gobierno de Canarias, el dinero para que haga la finca, empieza usted a caminar, y el que de ninguna manera quiera finca porque hay quien quiere dedicarse a otra cosa o guardar el dinero en el banco, estoy pensando especialmente en las personas muy mayores, pues págueselo. Y ese sistema combinado en 3 partes es lo que nos permitiría avanzar, bloquear esto y decir o vamos a una opción o no hay nada, planteamos la concentración parcelaria, sí o sí, y después ya vemos si usted se le expropia o entra en la concentración. Y si después ustedes no quieren, que es cuando van a hacer la encuesta, ya veremos qué hacemos en el futuro. Mire, no, esto no es así, Jorge, porque hemos perdido ya 2 años prácticamente en los que llevan haciendo un estudio de una finca que no se ve nada, y que de que se hace la concentración a que usted va a sembrar una piña de plátano, van a pasar 10 años. Pues es que esto no se puede permitir. ¿De qué va a vivir la gente? Vamos a ayudar a la gente a que el que quiera ponga las fincas a caminar y el que no, que se lleve el dinero para otro sector, para el turismo, para otro tipo del sector primario, para lo que sea.
pero lo que no podemos es bloquear de lo que come la gente. No, incluso hay estudios hechos ya por alguna oficina técnica de algún ayuntamiento donde recuperando simplemente lo que son las faldas de la colada, en las partes eternas se puede recuperar de un 20 a un 30% de lo que se ha perdido. O sea, ya es complicado. Que es muchísimo, ¿eh? Un 20 o un 30% de lo perdido es mucho. Y eso son oficinas técnicas, o sea, no me lo meto yo. A ver, otra cosita. Cabildo de La Palma. Había un pleno extraordinario que se quería convocar para, de alguna forma, apoyar que la carretera a la costa no pasase por los barrios de Tazacorte, de Marina, San Borondón y Las Cabezadas, pero no se celebra. No, era un pleno ordinario. Ordinario. De los marcados Vale. por el reglamento de organización del Cabildo, de esos que son obligatorios mensualmente. Y hace una semana, era este viernes día 10, y hace una semana, o sea, hoy, día 10, hace una semana el portavoz, los portavoces en la Junta de Portavoces dijeron que no se podía celebrar el día 10 porque no había asuntos que llevar. Un pleno ordinario. Y yo, de verdad, que a estas alturas de la legislatura, ya en ningún momento de la legislatura, pero que a estas alturas de la legislatura no se celebre un pleno del Cabildo porque el grupo de gobierno no tiene asuntos que llevar, es triste y lamentable, de verdad. ¿Cómo es posible que no haya nada de trabajo hecho como para llevar el pleno? Bueno, pues esto es lo que tenemos. Yo espero que el pleno sea la semana que viene, porque mucho más allá no puede ser, es ordinario, es obligatorio. Y después, en ese pleno, yo sé que la plataforma, porque a nosotros nos llegó también, de la carretera de la costa, nos ha presentado una moción, una declaración institucional para llevarla a pleno. Bueno, pues entiendo que entrará cuando toque el pleno ordinario. Vamos a ver cuando decide el presidente y vicepresidente celebrarlo. No estamos mareando demasiado la perdiz con todo. Es decir, mayo está ahí, eso es evidente, pero no estamos alargando toda la situación. Es decir, tenemos claro que la carretera de la costa no va a pasar nada antes de mayo. Yo por lo menos lo tengo claro. La macrofinca tampoco. Todo lo estamos posponiendo. Y es que no tenemos tiempo, ya, que es el problema. Pero no, yo lo llevo diciendo casi un año. Hace un año ya, insistentemente en el Parlamento, le he dicho a todos los consejeros y al presidente del Gobierno que ellos eran conscientes también de que lo que no se aprobara para La Palma antes de verano ya no iba a salir. Y llevaba diciendo el tema de los 30.000 euros. Ahora han sacado las bases, les han publicado lo que iba a ser ayuda directa, ahora ya no es directa. El tema de los decretos, que iban a estar, bueno, desde hace un año iban a estar los decretos. Bueno, claro, se ha ido alargando y al final, a estas alturas, date cuenta que el decreto, aunque lo apruebe el Gobierno, tiene que entrar al Parlamento para ser convalidado. El último pleno del Parlamento es la semana del 28 de marzo. Quedan 2 semanas. El Gobierno no los ha aprobado. No van a salir. Es que va a ser, yo no te voy a decir imposible, pero es que ya es prácticamente imposible que los aprueben y entren en vigor antes de que acabe la legislatura. Bueno, no lo sé, yo creo que han ido alargando y han dejado el problema para después, como el tema de la carretera de la costa y como muchos otros asuntos. Y hay muchos asuntos que abordar. Ahora hablan de crear ese órgano específico para la gestión de La Palma. Ahora, que lo llevamos pidiendo desde octubre del 21, al mes de estallar el volcán. Están hablando de buscar una fórmula para compensar. Ahora, cuando la gente está agotada, cansada, y muchos han tirado la toalla de la batalla. Algo que no nos podemos permitir, que somos los demás los que tenemos que terminar luchando porque nadie tire la toalla. Porque esto es patrimonio de las personas, pero es que es patrimonio de La Palma también. Y eso es algo que yo insisto mucho y necesito que entienda el Gobierno. Esto no es el patrimonio tuyo o del otro señor que lo perdió o de las señoras, no. Es el de ellos y es el de la isla. Ahí está el esfuerzo de la gente que ahorró y se hizo una casa rural para tener una mejor pensión, el de que tenía un apartamento para que con la renta la hija estudiara o el hijo estudiara. Ahí está o de los que tenían mucho. Sí, da igual, es patrimonio y es de la isla y es de la gente. Entonces yo creo que esto ha tenido tiempo de sobra el Gobierno de solucionarlo porque es que ha habido dinero. El problema es, ¿hasta cuándo va a haber dinero, Jorge? Porque eso es otra cosa que yo he insistido mucho. Europa llegará un momento que restrinja el tema. Los fondos europeos están ahora, el dinero para gastar está ahora. ¿Hasta cuándo va a estar? ¿Cuándo vamos a tomar la decisión? Yo tengo una duda con lo de los 30.000 euros y quiero que me la aclare si puede. ¿La ayuda es de 30.000 euros o hasta 30.000 euros? Hasta 30.000 euros. Porque es que yo creo que nos estamos haciendo falsas esperanzas porque todo el mundo piensa que le van a dar 30.000 euros y no es así. Lo que anunció el presidente del Gobierno en marzo del año pasado, que fue cuando lo anunció, era una ayuda de 30.000 euros. Y luego fueron poniéndole matices, hasta 30, luego hablaron incluso de que si el dinero o un terreno, luego el terreno lo descartaron. Es una ayuda de hasta 30 y lo van a hacer en función de lo que han recibido con la ayuda del Estado de los 60.000. Bueno, habrá personas que reciban los 30 y han recibido los 60,
habrá personas que no reciban los 30. ¿Cuántas? No lo sabemos, habrá que esperar a que se resuelva el expediente y que el gobierno termine de ingresar, que como no se den prisa ni lo terminan de ingresar antes de que acabe la legislatura. ¿Piensas? Yo lo pienso, ¿vale? Yo no me escondo ya a esta altura de la vida. ¿Piensas que La Palma está siendo maltratada en todo este proceso? Bueno, yo no sé si maltratada, yo no llegaría ahí. Yo creo que ha habido buena voluntad inicial por solucionar los problemas de la isla, especialmente después del volcán. Creo que ha habido buena voluntad del presidente del gobierno y de los consejeros. Y creo que ha habido una necesidad de acaparar todo lo que tenía que ver con La Palma. Eso lo creo también. Pero la dimensión de esto ha sido tan grande que es imposible acapararlo, porque el presidente del gobierno y los consejeros son consejeros de 8 islas, no de La Palma. Por eso insistíamos tanto en lo del decreto, en lo del consorcio. Entonces, yo no creo que haya habido una intención de maltratar. Creo que ha llegado un punto, no sé cuándo, yo lo he empezado a detectar desde verano del año pasado, finales de verano, en el que ya veías que les costaba que llevaras temas de La Palma al Parlamento, ya molestaba, ya empezaba, y ya ahí yo empecé a pensar y a sacar la conclusión de que ya empezaba a ser un lastre La Palma para el gobierno. Ya no se quería hablar, ya está todo arreglado, ¿no? Oye, entregado las viviendas con tenedores, ¿ya se acabó el problema de las viviendas? No, que no hemos empezado a resolver el problema de las viviendas. O sea, esto ya empieza como a molestar, y eso sí que lo detecté a partir del verano pasado. Y creo que ahora mismo La Palma se ha convertido en un problema enorme para el gobierno, porque ahora no pueden dejar de protagonizar el tema de La Palma, pero tampoco lo están solucionando. Y creo que queda mucho por hacer, creo que se han olvidado de muchos asuntos, y yo, si tuviera que definirlo hoy, y lo he dicho en el Parlamento, creo que La Palma ya hace unos mesitos que empieza a molestarle al gobierno. Yo soy clara, lo dije en un pleno y el presidente del gobierno se molestó, me cogió por fuera del pasillo y me dijo que le había molestado mucho eso que dije. Yo le pedí disculpas y le dije, mira, yo siento que te moleste, pero es que creo que es verdad. La Palma empieza a molestarle a este gobierno, porque cuando algo ya te empieza a crear problemas, lo que hace es intentar apartarlo, eso es molestarte. Y bueno, yo creo que es la realidad, o sea, no, por mucho que moleste, lo voy a seguir diciendo. Creo que La Palma ya empieza a ser una molestia para el gobierno, porque es que no lo pueden asumir. Y nadie puede pretender que lo asuman solos. No, claro. Por eso hemos insistido en, cree usted ese órgano, ponga técnicos a trabajar. Oiga, tome decisiones. ¿Cuáles? Técnicos trabajando exclusivamente en esto y tome usted el dinero. Hemos conseguido 100 millones en los presupuestos del Estado para La Palma. Plan de reconstrucción. Páguele usted a la gente las viviendas. Empecemos por las viviendas habituales, que no queda tanto por pagar. Entre lo que ha pagado el consorcio y los 60 del Estado, pague usted el resto. Y el año que viene, los otros 100 millones que vienen, viviendas vacacionales. Haga algo, ¿no? Tome una decisión, es lo que le decimos nosotros al gobierno. Decida un plan. No. Y eso es lo que siempre criticamos. El no. Es decir, el no hago nada, voy y me hago la foto, ya solucioné el problema de vivienda con las casas con tenedor y de madera, ya esto está. No, esto no está, esto no ha empezado a arreglarse. Mira, ya estamos acostumbrados que Coalición Canaria nos tiene en ascuas hasta el final de las candidaturas, para presentación de candidaturas. ¿Cuándo? Vamos a ver, nosotros no estamos haciendo nada distinto. Claro, pero que no estamos haciendo nada distinto otras veces. En 2019 se decidió Parlamento, Cabildo en marzo, y hasta ahí todas las listas locales. Pues estamos en nuestros plazos estamos. Ahora en marzo, si Dios quiere, antes de que acabe este mes, pues previsiblemente sobre el 20-21 tendremos el Consejo Político en el que veremos todas las listas locales y en las que decidiremos Parlamento y Cabildo, pero es que otros yo creo que han corrido mucho. Han hecho esto muy pronto, incluso bastante antes de Navidad, y claro, la expectativa está, pero mira, nosotros seguimos nuestros plazos. Creo que hacer eso muy pronto desviaba la atención de lo importante, y lo importante es seguir peleando por las cosas, y es lo que estamos haciendo, combinar una cosa con otra. Estamos combinando parte de la pre-campaña, pues las presentaciones, ayer presentábamos nuestros candidatos en Breña Baja, pues estas cosas las estamos combinando con el día a día. Centrarnos solo en eso no podemos, entonces bueno, vamos pasito a pasito. Ya apúntenlo, antes del final de mes. Sí. Nieves Barreto, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, y saludos para todos. A ustedes, pues que ya saben que se lo digo siempre, que de lunes a viernes, todos los días, tenemos una entrevista para ustedes. Gracias.